Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Dios te bendiga más. Qué bueno, contento de estar acá en un episodio más de Hablemos por la Palabra. Y de hecho, Pedro, que cabe destacar que este episodio es casi como continuidad de lo que hablamos en el episodio anterior. Algo que tenía que ver con lo práctico y que era el evangelio práctico y no teórico. Exacto. Okay. Tú sabes que yo me he dado cuenta que los episodios como que son tanto confrontativos, no generan mucho view ni mucho like. Tú sabes, bueno, nosotros tenemos un pastor llamado Fernando Beliar que en varias de esos cultos y cuando le toca esas prédicas, eso es lo que él dice, o sea, que hay mensajes que no le gustan mucho. No provocan mucho amén. No, para nada. Entonces, en el caso nuestro también es igual, o sea, cuando tú dices, bueno, mira, déjame ver, no, esto es un mensajito light, déjame verlo. Entonces, puede producir esos views, pero cuando hay un poquito más de lo normal que entienden que lo van a confrontar, se alejan del clic. Sí. Sí. Y realmente, de hecho, nuestra intención no es que genere mucho view ni mucho like, sino cambio en nuestras vidas, así como en la suya, porque la palabra de Dios primero no ofende, sino que confronta. Y obviamente, para nosotros poder cambiar, tenemos y es necesario ser confrontados. No hay otra manera. No, y también te voy a decir algo, Luis. Dentro de todo eso que nosotros buscamos, también es que usted escuche el mensaje en función de la palabra. Correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado en diferentes ocasiones, hay veces que tú dices, mira, sí, el versículo tal, tú lo lees hoy, y yo mañana leo el mismo versículo que tú leíste hoy, y pero tú entiendes una cosa y yo entiendo la otra. Entonces, por eso quizás este tipo de episodios así, cuando tú tratas esos temas, nosotros le damos una visión de lo que nosotros pensamos, pero el que está allá del otro lado sí, lo ha entendido quizás de otro. Entonces, a veces es bueno tener las dos caras de la moneda. Correcto. Entonces, quizás es por eso a veces la gente dice, no, pero yo no había escuchado esa parte desde ese punto de vista, no lo había visto. Y bueno, y ciertamente, resumiendo esto, el episodio anterior fue de que tratamos el tema de que el evangelio es práctico, no teórico. Uh-huh. Y en este caso, que ya usted lo vio, el tema de este episodio es el reto de ser sal y luz de la tierra, como nos manda la palabra, que es una evidencia de poner en práctica. O sea, el evangelio nos demanda que nosotros seamos. Sí. Y en este caso es hacer luz y sal del mundo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que continuamos en la práctica del evangelio, continuamos en poner en práctica la palabra en nuestras vidas, porque el ser luz es cuando nosotros estamos convencidos de que hemos sido alcanzados por aquel que es el Padre de las luces, nuestro Señor, Salvador y Redentor nuestro. Sí, pero déjame, antes de que tú continúes por ahí, es tan tal que, si tú, hablábamos de que el evangelio es práctico, no teórico. Correcto. Si tú te dices ser luz, teóricamente hablando, y tú, o sea, en la práctica nadie lo ve. O sea, si tú no lo llevas a la práctica, el que está a tu alrededor no va a ver esa luz. No, porque el bombillo en teoría no ilumina. Exacto. Exactamente. Tú tienes que accionarlo. Correcto. O sea, en la práctica para que encienda. Así igual es. La sal. Correcto. O sea, la sal puesta ahí en un envase, que tú dices, yo soy sal. Ajá. Puede ser azúcar, lo que tú quieras. Pero si tú no llevas a la práctica eso de darle sazón. Sí, ese sazón, exacto. De darle sazón, o sea, que ahí entra la práctica del evangelio. Correcto. Entonces, tú no vas a hacer absolutamente nada. Así es. Y es que de hecho Jesús nos llama a nosotros como tal tener influencia poderosa en el mundo. Y ojo aquí con esto, porque vamos a leer ahora el texto que fundamenta este episodio, pero me quiero detener en este momento en que
Jesús nos demanda tener influencia poderosa sobre el mundo. Y en muchas ocasiones nosotros, por ciertas debilidades, no influenciamos, Pedro, sino que nos dejamos influenciar. Cuando nosotros vivimos un evangelio teórico, en este caso sin poner en práctica, sin evidenciar lo que la palabra ha hecho en nosotros, entonces somos nosotros los que somos influenciados, no los de influencia. Sí, porque nos dejamos, y eso lo hemos hablado anteriormente también, que nos dejamos llevar del mundo, o sea, nos dejamos arrastrar por eso. Correcto. Y no tenemos, o sea, dejamos atrás la fortaleza que nos ha puesto Dios ya en nuestro poder de ser sal, o sea, de influenciar, de tal forma de que seamos luz y sal del mundo. Entonces, correcto. Resulta que al final ese mundo es el que nos arrastra y nos quita ese sazón, nos quita esa luminosidad, o sea, lamentablemente es así. Por eso, como tú decías en un principio, tiene mucho que ver con el episodio anterior de que es un evangelio práctico, no teórico, porque si yo me quedo en la teoría, yo no logro esto. Jamás. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5 a la altura del verso 13. Dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estas palabras son más que un símbolo. Tanto sal como luz son una responsabilidad, Pedro. O sea, esa palabra a veces es grande, es larga, pero también es grande. Responsabilidad. Sí, porque tú sabes que hay muchos cristianos que dicen, pero y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, o sea, como que le huyen a ciertas responsabilidades. Sí, porque notas algo, que cuando este texto que dice que nosotros, diciendo Jesús, refiriéndose a nosotros, aquellos que hemos decidido servirle a Él, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Notemos lo siguiente: el creyente como tal debe marcar una diferencia en su entorno. Ahí es cuando se da el caso que vemos a aquellas personas como mezclarse tanto con el mundo que tú dices, pero ¿qué pasó? O sea, se disipó esa sal y se apagó esa luz porque se mezcló tanto con las tinieblas que, y ojo aquí, porque hubo un episodio que alguien cuestionó en un comentario de decir, pero ¿y cómo alcanzo a los que están en el mundo? No, ciertamente, yo alcanzo a los que están en el mundo porque tengo que predicarle, pero yo siendo quien influencia al que está en el mundo, no terminando yo influenciado por el del mundo. Claro. Porque cuando vemos que aquí podría parecerme, Pedro, como un poquito, ahorita me acusan de RT o rabacuco, como dicen por ahí, que cuando yo no soy la diferencia en ese entorno, cuando tú me ves y yo simplemente soy uno más de ese entorno, es decir, convivo con lo que allí se hace, con lo que se practica, como que ¿dónde está realmente esa diferencia de que yo soy un siervo, que le sirvo al Señor y que tengo la misión, tengo el reto, como hablamos de este episodio, de ser luz y sal a aquellos que se encuentran en tiniebla y a aquellos que viven en un mundo insípido? Mira, eso que tú dices del ejemplo que alguien que hizo ese cuestionamiento es como si tú te quedas en la teoría, obviamente no va a suceder. Exacto. Entonces, simplemente porque tú digas, no, yo soy sal y luz del mundo, no necesariamente el otro va a ver eso. Entonces, tiene mucho que ver con lo que refleje tu carácter y cómo tú procedes ante el mundo, ante tu alrededor. Correcto. Entonces, ahí puede estar la respuesta a esa persona que tenía esa cuestionante. O sea, ¿cómo van a saber? Claro, porque es que lo van a ver. No es que simplemente, yo veo a Luis y exacto. No, porque Luis dijo que él era sal y no es que él lo dijo solamente. Su carácter, o sea, y su proceder dan a demostrar eso. Esa es la verdadera influencia de nosotros. Exactamente. Entonces, y eso hace que, o sea, tú tienes que tener ese interés por conocer más a Dios cada día.
No, y de hecho tu proceder, eso es lo que va a provocar. De que la persona que observa tu conducta, tu proceder, entonces se interese Exactamente. más por conocer a Dios. Porque es que a veces influenciamos más a la persona por eso, por ese accionar, Correcto. que por el decir. Porque cuántas veces la gente dice, sí, yo voy, y no va, Exactamente. por ejemplo. Entonces, cuando alguien que te conoció antes de Ujú. y que te conoce ahora puede apreciar en tu carácter, en tu forma de proceder, que ciertamente hay algo en ti que es diferente, que ya tú no te manejas igual a como te manejabas ante aquellas circunstancias que antes convergían, cuando aquella persona que todavía sigue en el mundo, pero que ya tú decidiste apartarte del mundo. Entonces, ahí es donde entra el punto de que esa influencia despierte el interés de los demás, de conocer y acercarse a Dios, porque dicen, pero espérate, es que yo lo conocí a Él y yo sé cómo Él era. Y el cambio que yo veo ahora a mí me agrada. Yo quiero eso. En ese sentido yo pasé por ahí también, tú ves. Porque cuando vino un cambio en mí, o sea, no fue simplemente de que yo dije, no, De que yo tú dijiste- acepté a Cristo. No, Exacto. no simplemente, no fue eso simplemente, sino que hubo un accionar. O sea, mi alrededor fue viendo un Pedro diferente. Que eso es lo que hace llevar a esa otra persona a decir, "Ah, yo quiero lo que tú quieres". Pero ese es el resultado de poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. No simplemente quedarte en No la quedarme teoría. exactamente. Porque, a ver, o sea, en el mundo natural, ¿para qué tú usas la sal? No para sazonar y para darle sabor a la comida. Bueno, si nos vamos desde la antigüedad, O sea, para Sí, eso. sí. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que ser la sal también se usa para preservar. también. Entonces, cuando yo soy sal, yo preservo los principios de Dios en mi vida. Yo preservo la palabra de Dios en mi vida. Ok, pero cuando tú dices preservar, tú también estás evitando que algo se dañe. Correcto. Ok. Entonces, cuando tú eres sal, cuando tú preservas lo que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Tú no te lo va a dejar robar por mezclarte o por perder tu esencia, vamos a decirlo así, que es muchas veces lo que vemos, y lo vemos muy a menudo hoy en día en lo que se llama la presión de grupo, donde las personas pierden la esencia de lo que son por Y tú te llevas tú llegas a corromperte tú por esa presión por grupal. poder ser parte del grupo. Exactamente. Entonces es ahí donde dice que si yo soy sal, yo tengo que preservar esos principios y esos valores de Dios, esa palabra de Dios en mi vida. Y es donde marca la diferencia y por ende, por lo que yo tengo que influenciar en los demás. Es ahí donde tú, en ese grupo que te está tratando de jalar hacia ellos, donde tú debes tener esa sal de sazonar ese grupo tú, y con Exacto. esa luz que tú eres, Alcanzarlo a ellos. alcanzarlo y sacarlo de las tinieblas que es la oscuridad. Es correcto. Ujú. Porque de hecho, cuando nos vamos al tema de la sal se usaba para, como te digo, para preservar, pero también en la antigüedad, la sal se usaba para conservar los alimentos y evitar su corrupción. Ya. Viéndolo en un ejemplo un poquito más directo. Okay. Si yo estoy consciente de ese reto que tengo, Ujú. de ser sal de la tierra y luz del mundo, eso me va a demandar, Pedro, porque es ahí donde hablábamos ahorita de una influencia y también de la responsabilidad, el reto que representa esto, porque va a demandar a que hay momentos en los que me tengo que negar Ujú. para no terminar siendo yo el influenciado. Sí, porque ahí es que, bueno, ahí entran como las tentaciones que Exacto. tú te dejas llevar porque, ay, sí, él es amigo mío, no, mira, él es familiar mío, pero yo tengo que decirle que sí, yo tengo que ir a ese sitio, entonces, pero espérate, Porque lo voy a complacer a él. pero es no, que no. pero Entonces, tú tienes, ¿y dónde están tus principios? Donde tú dijiste que tú eres sal y luz del mundo. O sea, entonces, ¿quién es que está influenciando? ¿Eres tú o te estás dejando tú influenciar? te estás Y hemos dejando visto influenciar. en muchas ocasiones, Ujú. personas que se han dejado influenciar por otros, siendo ellos quien tiene la verdad, quien le sirve a Dios, pero por temas de relación almática, Ujú. por complacer, se dejan seducir
Eso sería como, ok, la sal se supone que hemos dicho que es para sazonar, o sea, que da sabor, correcto. Entonces, siendo así, en ese sentido, un cristiano sin un testimonio, Exacto. o sea, es como perder la efectividad de esa sal. Correcto. O sea, se vuelve sosa. Correcto. Por ejemplo, ¿cuántas veces te han dicho a ti personas que no son cristianos, ante tal vez algún tipo de actividad o algún tipo de conducta, y te han usado una palabrita que, como alguien que conozco la dice, que te han dicho, eso no es nada? O sea, No no pasa importa, nada. tú puedes, no, eso no es nada, tú puedes compartir aquí, eso no es nada. Entonces, al final de la jornada, en ese no es nada, eso no es nada, esa sal que tiene la misión de ser sal de la tierra se vuelve insípida. Ajá. Entonces, esa influencia que se supone que estamos llamados a hacer queda sin efecto. Totalmente. Porque cuando nosotros nos dejamos convencer de aquel que no tiene ni conoce la verdad, al final de la jornada, ¿qué estamos haciendo nosotros? No, y un paréntesis, pues te voy a citar algo bíblico, pero antes de eso te voy a decir lo siguiente con algo que tú acabas de decir. Tú te dejas influenciar y esa persona te dijo, no, esto no es nada, tranquilo, no pasa nada. Pero son los primeros que Que te después que tú te acusan, vas, después que tú te acusan. vas, te dicen, tú no sabes, aquí estaba Pedro. Y eso no es verdad que él se comportó como un cristiano. O sea, Exacto. son los primeros que te dicen, son los primeros que acaban contigo. Exactamente. Pero bien, lo que tú hablas de, y lo que yo decía de que la sal, el sabor y el cristiano que sin testimonio pierde esa efectividad, tal como dice Mateo 5:13, para nada sirve, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando tú pierdes cuando esa sal pierde su cuando- esencia. Exactamente. O Entonces, sea, así mismo debe ser nuestra vida. no, que ahí vamos a llevarlo esto a comparación con la persona. Ujú. Ahí sucede lo mismo que hablamos de un cristiano sin testimonio. Pierde su efectividad. Claro. O sea, cuando yo me dejo arrastrar por las cosas del mundo, entonces yo no tengo la moral suficiente Ujú. para yo poder decirte lo que está mal, decirte cuál es el camino correcto, de decirte cuál es la verdad cuando yo me conduje de igual modo. Exacto. Y eso es lo que hace que el otro ni siquiera... ¿Cómo tú vas a atraer a Dios dando un falso testimonio o algo que no es digno del Pedro. Señor? Son muchas las personas que yo le he predicado y a veces han respondido, no, es que para yo ser cristiano como fulano o fulana, mejor no me conviene. Obviamente, claro, esto es un argumento, no lo doy como justificativo, No, yo no, sé. porque nuestra salvación es individual Tú y estás cada quien dando un responderá. ejemplo de Correcto. que esa persona no está haciendo luz ni sal del mundo. Ese exacto. cristiano Entonces, que conoce a esa persona. Cuando dejamos de surtir ese efecto de sal y de luz del mundo, entonces damos un efecto contrario y provocamos todo lo contrario. Ujú. Perdemos la efectividad, como tú dices, de hecho, para predicar e influenciar a otro acerca de servirle al Señor. Exacto. Y al final de la jornada, nosotros como cristianos, si perdemos esa efectividad de poder predicarle a otro para atraerle al Señor, ¿de qué sirve servirle a Dios? No, para nada, o sea, no hay forma, o sea, y es lo mismo pasa con la luz, porque estábamos hablando de sal y luz. Correcto. Pero, ¿qué es las tinieblas? O sea, ¿las tinieblas qué es? Oscuridad. Oscuridad. Entonces, si tú no pones en práctica y no enciendes la luz que hay en ti, ¿dónde tú vas a caer? En la oscuridad. En la oscuridad. Léase en la tiniebla. Y ellas son las que te van a jalar a ti y te van a apagar tu luz. Porque lo que hace la luz es revelar las tinieblas. Exacto. Es lo primero. Ujú. Y en un punto práctico de esto, bueno, son aquellas conductas que, por ejemplo, alguien en su entorno o su alrededor que aún no conoce al Señor, entiende que son correctas, entienden que son válidas, que no hacen daño, que no provocan ningún mal a nadie, ni siquiera tampoco a su persona. Entonces, esas conductas que son obviamente de las tinieblas, nosotros como luz somos los que debemos de revelar y dejar en evidencia de que, mira, eso que tú estás haciendo, No es correcto. no es correcto. Ujú. primero por dos cosas: no le agrada a Dios; segundo, va en contra de lo que dice la palabra;
Tercero, te hace daño a ti mismo y también le puede estar provocando daño a otro. Entonces, al final de la jornada, ahí es donde entra esa luz, conociendo nosotros la verdad, de poder iluminar a aquellos que obviamente no conocen que están en tinieblas hasta que la luz no llega a ellos. Sí, lo que pasa es que tú sabes que hay muchos cristianos ahí que son como de la secreta. O sea, que tú no... Sí, porque tú sabes que andan por ahí, pero tú ni siquiera... ¿Pero quién? Fulano. Pero él no hace nada como para que se refleje que es cristiano. Entonces, ¿dónde está la luz de esa persona? No hay nada que pone en evidencia que... No, porque el otro no está viendo la luz en ti. Porque si esa persona está diciendo, ¿quién? Luis. Como la famosa frase, ¿quién? Pero ahí no vive. Y ojo, que esa luz no se enciende para ocultarla, porque el mismo Jesús dijo en Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Exacto. Nuestra fe no puede ser secreta o escondida. Debe ser visible, viva y activa. Por eso que te digo, o sea, cuando el otro te ve y que dice, no, pero él no tiene ninguna luz, o sea, es al contrario, tú debes tener esa luz encendida para llamar a otros. Claro. Y es un reto, Pedro, porque te confieso... Una responsabilidad, dijimos al principio. Correcto. ¿No? Okay. Un reto y una responsabilidad, porque te confieso que en algún momento de mi vida me he cohibido de decirle a alguien, obviamente por la palabra, sin intención de ofenderle, porque entiendo que le voy a ofender. Y he dicho a veces, es que es muy fuerte lo que le tengo que decir. Y es ahí donde nosotros dejamos de ser luz. Porque yo reconozco eso. En ocasiones me ha pasado, yo digo, bueno, wow, es que ¿cómo le suelto esto? ¿Cómo le digo esto? ¿Por qué? Porque tengo que advertirle de alguna manera u otra. Sí. Porque en la manera que se está conduciendo, en la manera que se está manejando, no es la correcta y obviamente no está en la luz. Y a veces como que damos la vuelta, tenemos que hacerlo porque es una asignación de Dios, pero como que damos la vuelta y queremos acomodarlo. Sí, como ponerle paño tibio. Sí. Sucede, Luis, sucede. Y mira una cosa también, hay algo que debemos tener en cuenta, que esa luz no es para que usted brille. No es para brillar en sí mismo. No es para que usted brille usted solo. No, señor. Esa luz es para guiar a otros a lo que ya usted conoce, que es el Señor. Y eso no, o sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno, de hecho en Filipenses 2:15 somos llamados luminares en el mundo. Exacto. Entonces ahí está el punto de que es para alcanzar, es para iluminar a otros. Es para tú guiar a aquel que todavía está confundido, o sea, que no tiene ese camino bastante iluminado hacia el Señor, sino que está muy oscuro y tiende a desviarse por cualquier cosita. Es que nosotros como cristianos tenemos que ser esa guía en medio de la confusión. Tenemos que ser, de hecho, ese ente que inspire esa confianza. Aún de hecho, cuando muchas personas se encuentran en situaciones difíciles, Pedro, ser ese ente de confianza, de que alguien diga, creo que con fulano puedo hablar este tema, porque lo que he visto en él, lo que veo en él, ciertamente me inspira esa confianza de yo poder exponer esta situación que estoy viviendo, y creo que de él puede venir un consejo, una palabra sabia. Y yo te voy a decir algo, y seguro que tú lo has escuchado también porque me ha sucedido, que dicen, bueno, mira, si Dios fue capaz de cambiar a fulano, algo hizo, o sea, tiene algo de poder porque yo conocía a esa persona anteriormente. Exacto. Entonces ahí quizás ese le da la base para lo que tú dices de Diosito, no, pero déjame ir a hablar con Luis, porque yo sé que si él cambió a Luis porque por algo es. Exactamente. O sea, yo tengo que buscar esa referencia. Porque a lo mejor ando perdido. Porque estoy viendo un resultado. Exactamente. No, lo que yo ando perdido y yo estoy diciendo, pero mira, Luis estaba en la misma situación y vio la luz. Cómo ha cambiado. Exactamente. Y yo lo estoy viendo porque no es algo que me lo contaron. Puedo apreciarlo. Exacto. Es palpable. Porque tú no estás escondido. Tú estás
brillando, pero por... No, y tú sabes que tiene que movernos a nosotros, más que nada, hacer influencia en esa luz ante los demás. Tener presente lo que dice Efesios 5:8. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, nosotros también anduvimos en tinieblas. De donde Dios nos Mas sacó. ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, cuando yo tengo presente eso, de que en un momento yo estuve en tinieblas, sé cómo vivía, sé cómo la ignorancia en la que vivía, que únicamente la puedo apreciar desde haber conocido la luz, porque hasta antes no era posible saber o conocer que vivía en medio de una ignorancia y que producto del desconocimiento era la manera en la que me conducía ante situaciones que enfrentaba en la vida. Entonces, al conocer la verdad es que yo veo ahora, wow, pero ciertamente sí yo estaba ciego. No, es que cuando tú reconoces, Señor, yo veo de dónde fue que tú me sacaste. Correcto. O sea, era en plena tiniebla que yo vivía. Exacto. O sea, pero también hay que tomar en consideración, Luis, que la luz que se refleja en nosotros nace de una relación íntima con el Señor, porque como hablamos al principio, no es solamente teórico, es práctico. O sea, yo tengo que entrar en comunión con Él, yo tengo que tener intimidad con Él. Claro, indiscutiblemente. O sea, y eso hace que porque esa luz tiene que estar conectada a una fuente, que es la que la alimenta. Cuando nos desconectamos de esa fuente, se apaga totalmente. Nos apagamos, correcto. Y entonces la misma palabra lo dice. ¿Quién es la luz verdadera? Es Jesús. En Juan 8:12. O sea, es la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo. Exacto. Entonces, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y lo dice quién? Jesús. Entonces, hay que seguirlo para tener esa luz de la vida y nosotros entonces ser luz para alcanzar a otros. De hecho, solo estando conectado a Él, no hay otra forma, Pedro. Solo estando conectado a Él podemos reflejar ser luz al mundo. Solo estando conectado. Yo hablaba en días pasados de eso mismo, de cómo tú puedes reflejar algo si estás ausente. O sea, si yo no tengo esa intimidad con el Señor, si yo no estoy en su presencia, ya sean por las oraciones, por adoraciones, por yo visitar la iglesia, o sea, no faltar a mis cultos, o sea, yo constantemente, porque es algo diario, es un ejercicio diario. Correcto. O sea, es imposible de que yo pueda iluminar a otros si yo me desconecto. Bueno, hay un ejemplo que nosotros lo vemos y tal vez hay personas que no lo conocen. ¿Cuál es? La luna como tal no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Entonces, así debemos nosotros reflejar la luz de Cristo. Y nota esto, usted va a entender esto. Cuando sucede un eclipse, ¿qué vemos? Cuando la luna pasa por delante del sol, ¿no es oscuridad? Porque ella refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Entonces nosotros de igual modo tenemos que reflejar la luz de Cristo para con el mundo, pero tenemos que estar en conexión con esa luz verdadera que es Jesús. Con razón es que hay tanta gente equivocada que no sabe eso y entonces piensa que brillan por mérito propio. Tú lo has dicho. O sea, vamos a seguir aquí. Ok. No, tú sabes. De hecho, la sal y la luz también representan una influencia silenciosa, pero poderosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no hace ruido. Y que muchas veces aquí hemos visto cómo personas pregonan ser lo que no son. Entonces, cuando se refiere a silenciosa, se refiere a que nosotros simplemente con nuestro accionar podemos influenciar a los demás. Simplemente con nuestro carácter, reflejando nuestro carácter, caminando siempre en la verdad, conduciéndonos siempre como Jesús nos enseña y nos demanda que lo hagamos. Con el simple hecho de poner en práctica la palabra. No tenemos que hablar ni siquiera, sino conducirnos de la manera correcta, pues esto va a provocar una influencia en los demás. Es la conducta de cada uno de nosotros, o sea, y como
como dice nuestro pastor, no es necesario hacer escándalo ni nada de eso. No hace ruido, pero su efecto se nota. Exactamente. Pero es por tu accionar que se nota. Correcto. Porque la gente lo ve en ti. No porque tú andes, como dicen por ahí, cacareando las cosas. No, se es trata que de no eso. necesitamos mucha habladera ni discurso largo. No. Ahí es que entra la coherencia. Una vida coherente. Que a veces mucha gente, como tú dices, bueno, yo digo que esto, yo digo que aquello. Pero entonces cuando el de enfrente, el vecino te está viendo, dice, pero ven acá, yo oigo que Pedro, que Luis dicen y esto con lo otro, pero al final salen a la calle y eso no hacen lo que dicen. No corresponde. Entonces, ¿dónde está tu coherencia? Bueno, ya en dirección a ir concluyendo con este episodio, Pedro, hay algo que tenemos nosotros que tener siempre presente. Todos, tanto usted como nosotros, tenemos que tenerlo presente. Y es que no podemos alejarnos de Dios. Porque ciertamente cuando el creyente como tal se aleja de Dios, pierde su sabor y pierde su brillo. Totalmente. Y de hecho Jesús lo advierte en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 34 a 35. Tú sabes que léelo, yo quiero darte una versión diferente. Léelo, dale. Dice, habla acerca de la sal insípida. No sirve ni para la tierra ni para el muladar. O sea, es un llamado a nosotros permanecer en comunión. Exacto. A nosotros permanecer en obediencia para no volver a ser inútiles. Mira, espiritualmente. Esta versión dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Correcto. Hay que tirarla fuera. Exacto. Y al final de ese versículo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, sí, o sea que te estoy hablando te estoy hablando, escucha bien lo que te estoy diciendo. Y algo que tenemos que dejar por sentado, ser sal y luz no es una opción. No. Es una identidad. Jesús nos dijo, deberían ser. O sea, Jesús nos dijo, deberían. Aclarando aquí, ustedes, si pueden, sean sal. No. Sino, sois. Vosotros sois. No di que si tú puedes, si tú entiendes que entonces tú eres sal y eres luz. Es que lo que venimos diciendo, Luis, o sea, nuestro entorno debe notar que ya somos diferentes, pero no es por nosotros vanagloriarnos, sino por el testimonio, no es por orgullo, o sea, sino es dando testimonio. O sea, no es algo. Y aquí hablamos ¿por qué? Por la palabra. Entonces, primera de Pedro 2:9 te dice eso. Más vosotros sois linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Entonces, es tiempo de que nosotros seamos luz. Es un reto, ciertamente, es un sacrificio, es una responsabilidad de ser luz, pero es una asignación y obligación, no una opción. Y luz del mundo. Así es. Seamos nosotros los que influenciemos y no los influenciados. No se quede en la teoría, vamos a la práctica. Así es. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo episodio. Bendiciones.